Shiftquest. Alex descendió a trote ligero por la escalera de la torre de Ignem, la más septentrional de todas. Llevaba una banda roja cruzada en el pecho con su nombre bordado en el interior y la bolsa con algunos pergaminos y la tablilla para las clases, a las que no llegaba precisamente pronto. Cuando el día anterior se había encontrado con sus amigos en el comedor, resultó que estaban bastante preocupados por lo que le había pasado. Le contaron que cuando Canos y Argand bajaron a buscarlo, al ver que hacía ya un buen rato que no volvía, se toparon de bruces con todo el revuelo montado en los dormitorios y con él siendo llevado inconsciente ante el médico, junto con Victor y uno de los otros dos chicos que lo habían atacado. Luego los llamaron y les preguntaron a cada uno dónde había estado Alex y cuándo había bajado, pero solo cuando se corrió el rumor del juicio en el Torreón y de su asistencia, supieron que estaba bien. Ralovet estaba que se subía por las paredes, explicó Dubar, y Canos casi parte una puerta de una patada. Si llego a bajar contigo la paliza la habrían recibido ellos, gruñó este último, blandiendo uno de sus puños. No habrían aparecido, son unos cobardes, sentenció Cerasia. Escucharon muy interesados el relato que les hizo Alex, y se sorprendieron mucho cuando les contó el ofrecimiento de Serian. Dubar se emocionó tanto que no dejaba de felicitarlo, y Argand, por una vez, se quedó sin palabras. Lo único que lamento, repuso Cerasia, es que ya no estarás con nosotros en las lecciones de orología. Eso sí que lo echaré de menos, corroboró Alex ante el triste silencio de sus amigos. Poco antes de la hora acordada se dirigió a la torre de Ignem. Cada torre era independiente y tenía una única entrada, en el tercer piso, custodiada y vedada a cualquiera ajeno a la hermandad correspondiente. Tanto el guardián como los aprendices vivían en ellas, pues eran los encargados de su salvaguarda y defensa en caso de que el Imbar resultase atacado. Cuando llegó a la puerta, que conocía de sobra por haber pasado frente a ella incontables veces, el soldado de guardia lo dejó entrar, pues ya había sido avisado de su llegada. Subió unas escaleras larguísimas y sin descansillo hasta llegar a una habitación circular que servía como lugar de reunión, donde sus compañeros ya lo estaban aguardando con impaciencia. El primero en recibirlo fue Olaver, un joven de pelo rubio y tan alto como Canos, aunque mucho menos corpulento. Junto a él estaban dos chicas un poco más mayores que el propio Alex y un segundo joven de aspecto bastante circunspecto. Él parecía ser el menor de todos. «Bienvenido», exclamó Olaver, dando un salto nada más verlo. «Serian nos dijo que vendrías. Soy Olaver de Roy». Después de darle un afectuoso apretón de manos, pasó a presentar a los otros tres. «Estas son Lucía de Alvar y Alay de Escipia. Aquel de allí es Laro de Keltar. No te preocupes, no es muy hablador», dijo, mientras Alex los iba saludando uno a uno. «Este es Alex, de la casa de Roy», completó el muchacho, después de dar brevemente la mano a un reticente Laro. «¿En serio?», exclamó Olaver, poniéndose frente a él y abrazándolo con fuerza. «Entonces somos hermanos. Me alegra conocer a alguien de mi casa aquí. Por alguna razón que no comprendo no somos demasiados». «Suéltalo ya», Olaver protestó Alay, tirando de él. «Déjalo respirar». «¿Cómo fue?», preguntó con curiosidad Lucía mientras Alex se masajeaba su dolorido cuello. «Quiero decir, tu primera llamarada». «Bueno», y balbuceó Alex, levantando tímidamente el brazo vendado. «No muy bien». «Eso no es nada», prorrumpió Olaver con contagiosa alegría. «Yo me quedé sin pelo durante un mes. A mí se me chamuscó toda la túnica, y a Alay le desaparecieron las cejas», añadió Lucía. «Es como una tradición», explicó Olaver. «Todos nos quemamos algo la primera vez que conseguimos hacer una llamarada». Lo ayudaron a instalarse en el dormitorio masculino y esperaron a que llegase Serian. Mientras tanto, iban llegando más aprendices de Ignem, 4 chicos y una chica, pero ninguno era tan veterano como Olaver. «Ya los irás conociendo, no te agobies», se excusó, al ver el barullo que estaban montando a su alrededor. Cogió a Alex por los hombros y lo apartó un poco. «Además de ti no ha entrado nadie en 2 años, y algunos estábamos un poco preocupados». «Vaya», exclamó Alex, agradeciendo el respiro que le había brindado Olaver. «Pensé que habría codazos para entrar y debería, pero cada vez hay menos magos capaces de hacerlo». Se sentaron en una de las mesas, lejos del resto. Serian me dijo una vez que llegó a haber hasta 50 aprendices y que la torre se quedaba pequeña. Claro, que hasta entonces había permanecido sentado al otro extremo de la mesa sin decir nada, añadió escuetamente. «Cada vez hay menos magos en general. Estamos desapareciendo», y siguió a lo suyo, sin siquiera mirar a Alex u Olaver. Poco tiempo después apareció Serian y lo presentó oficialmente. Prepararon una ceremonia sencilla pero cargada de significado.
Oliver le presentó una banda roja que habían preparado para él y juró de nuevo sobre ella y ante el resto de la hermandad vivir de acuerdo a los principios de la misma. Esta banda, Alex de Roy explicó, serían ante todos los aprendices, representa el ardor del elemental Inem por la justicia y la sangre que derramó en su defensa. Ya no cargas únicamente con tu porvenir, sino con el de muchos otros. Llevar esta banda roja es una responsabilidad, incluso ahora, que todavía eres aprendiz, pues los demás magos te tomarán como ejemplo de conducta y las personas corrientes escucharán todo lo que digas con atención. Asegúrate de que no se malogran por tus actos. Dicho lo cual, terminó imponiéndole la banda y le dio la enhorabuena, seguido por el resto de la hermandad. Estuvieron charlando tranquilamente, contando anécdotas y metiéndose entre sí. A Alex no le parecieron distintos a los demás magos. Hasta entonces siempre los había visto con un aura de respeto, con cierta distancia, pero ahora se daba cuenta de que la única diferencia era la banda y lo que ella implicaba. Solo al final de la tarde sintió cierta aprensión a causa de las responsabilidades que acababa de adquirir. ¿No eran demasiadas para alguien como él? De Serian se podría esperar que estuviera a la altura, pero ¿qué podría hacer él? Por un momento, las dudas que había desterrado volvieron con fuerzas redobladas y a punto estuvieron de vencerlo. Sin embargo, cuando a Lai y Oliver le gastaron una pequeña broma, se olvidó de golpe de todo aquello. Ya en el comedor, a la hora de cenar, fue a reunirse con sus amigos, que habían empezado sin él. Mirad quién viene. Exclamó Ralobet al verlo. Es Alex de Roy, aprendiz de Inem. Dicho lo cual comenzó a aplaudir, seguido por los demás, aunque con menos entusiasmo. Dejadlo ya, por favor, rogó Alex, muerto de vergüenza. Se sentó con ellos y trató de esconderse del resto de miradas detrás de Canos. Víctor debe de estar que Trina, dijo Argant, agarrando la banda de Alex y observándola con detenimiento. Pretendía echarte y consigue justo lo contrario. Sí, ahora no se atreverá a tocarte, comentó Celasia. Desde luego, corroboró Dubart. Por cierto, alguien lo ha visto desde ayer. Ni ganas. Dijo Alex, untando paté de ganso en el pan tostado. Aunque no me extraña. Orología me dijo que Rogen los castigó a los tres. Seguro que es la razón de que no les hayamos visto el pelo. Tras una tranquila cena, sus compañeros se retiraron a los dormitorios. Alex tuvo que despedirse y marcharse por su cuenta, un poco desanimado. A partir de entonces podría pasar mucho menos tiempo con ellos. Mientras subía las interminables escaleras de la torre pudo ver, por un tragaluz, cómo comenzaba a nevar suavemente. Las diferencias con su antiguo dormitorio saltaban a la vista. Tan solo había 10 camas uniformemente distribuidas alrededor de la pared de la habitación, de forma semicircular. La madera estaba más finamente trabajada y el colchón era mucho más grueso y mullido. Cada lecho estaba protegido por pesados doseles de lana que lo protegían del frío, mucho mayor allí, al no contar con tanto calor humano y estar aislada del resto del castillo en lo alto de una de las torres. Las paredes estaban completamente cubiertas por tapices rojos, y al lado de cada cama había un baúl que hacía las veces de armario, ropero y armero individual. Enfrentada a la puerta y a la pared recta, una pequeña chimenea ayudaba a templar el ambiente. Alex se tumbó por primera vez en su nueva cama y, notando cómo el colchón le abrazaba, se acordó de la vida que había llevado en Carvaría, con su padre y hermanos, y de las penurias que había pasado con Sargas. Jamás habría imaginado que iba a disfrutar de comodidades reservadas únicamente a los nobles más privilegiados. ¿Haciéndote con el colchón? Era Oliver, que acababa de entrar en el dormitorio. Sonrió y se apoyó en la pared. Bueno, ¿qué te parece todo? Abrumador, respondió Alex, levantándose. No te preocupes, trató de animarle Oliver. Es duro, pero no es tan terrible. Fíjate, yo llevo aquí 8 años y todavía no me he muerto. Alex no respondió más que con una fugaz sonrisa, volviendo a mirar al techo, abstraído. Sé lo que te preocupa, le dijo, acercándose a su propio arcón y quitándose la espada y la banda. ¿Temes no ser capaz de alcanzar el mínimo para permanecer aquí, me equivoco? Alex negó en silencio. Había dado en el clavo. Bueno, si los rumores sobre lo que les hiciste a esos 3 necios son ciertos, me temo que, en poco tiempo, lo difícil será que nosotros podamos seguir tu ritmo. Durmió tan bien que a la mañana siguiente llegó tarde a la clase de retórica. Abrió la puerta sigilosamente y se deslizó hasta su sitio, siendo ignorado deliberadamente por el profesor Vives. La clase transcurrió como siempre. Después de 40 minutos de teoría los dividió en 4 grupos y organizó 2 debates paralelos sobre temas distintos.
Alex sentía fascinación por el arte de convencer a alguien tan solo con las palabras, pero era demasiado torpe y muy cuadriculado. En cambio, Canos resultó ser muy bueno, llegando incluso a superar la elocuencia de Ralovet. Nada más terminar, descubrió que su lance con Pictor y su posterior entrada en Iunem había llegado hasta el último rincón de la fortaleza y la historia había crecido hasta extremos insospechados. Algunos incluso afirmaban que de Pictor no habían quedado ni las cenizas. Muchos aprovecharon el cambio de aula para acosarlo a preguntas que apenas le dejaban responder. Solo se libró del incesante interrogatorio cuando llegó a la clase de Balban. Después de aquello no quiso volver a contar la historia a ningún curioso más. Tras dar por finalizada la clase, el escritor pidió a los aprendices de las hermandades que se quedasen 5 minutos, sin dar más explicaciones. Alex despidió a sus compañeros y se quedó sentado, esperando a que se vaciase el aula. Con él también aguardaban Laudía, Ludor y un aprendiz de Lur que leía tranquilamente varios pergaminos. Laudía se levantó de su sitio y se acercó a Alex. «Te sienta muy bien el rojo», exclamó con una amplia sonrisa. «Enhorabuena». «Gracias», contestó Alex. Miró disimuladamente a Ludor y no pudo evitar sonreír al ver que lo estaba fulminando con la mirada. Tenía la boca crispada y los puños fuertemente cerrados. «¿Te hicieron mucho daño?», preguntó Laudía con cierta reticencia, reparando en un corte en la mejilla, obsequio de Pictor. «Más de lo que estoy dispuesto a admitir», respondió Alex, quitándole importancia, pero nada permanente. El aula ya estaba vacía y Balban los llamó en ese momento. «Bien, acercaos todos aquí, por favor», pidió, mientras terminaba de guardar los rollos de pergamino que había usado durante la clase. Los 4 se levantaron y se pusieron en corro alrededor de la mesa del escritor. Alex y Laudía separados de Ludor por el aprendiz de Lur, un joven de tez más oscura y profundos ojos negros. La mirada de Ludor seguía perforándolo, pero no prestó más atención cuando Balban habló. Había pedido a los aprendices de las hermandades que estuviesen especialmente atentos a cualquier movimiento extraño, explicó a Alex brevemente, por si conseguíamos alguna pista más sobre los autores del pentagrama. Ahora que te has unido a ellos te pido que hagas lo mismo, ¿de acuerdo? De acuerdo, contestó Alex con decisión. Entonces, ¿alguna novedad?, preguntó, volviéndose hacia el resto. Los 3 negaron con la cabeza. Claro, no las ha habido hasta ahora, ¿por qué iba a ser distinto? Y... En fin, muchas gracias, muchachos, me sois de gran ayuda. Seguid siendo mis ojos y mis oídos. Profesor, dijo Laudía, ¿sospecha de alguien de Elimbar? Balban los contempló durante un instante antes de responder. No puedo estar seguro de nada, me temo. Al día siguiente tuvo lugar el primer entrenamiento de Alex con Serian, su nuevo maestro, en la azotea de la torre de Iunem. Alay le explicó que generalmente se reunían allí, salvo cuando el mal tiempo los obligaba a bajar a la sala roja, que es como llamaban a la antesala donde le había impuesto la banda. Alex sacó la mano de la capa y dejó que algunos copos de nieve cayesen sobre ella. ¿Qué se considera mal tiempo?, comentó con ironía. Cuando apareció Serian ya no faltaba nadie más. Estamos todos. Perfecto. Continuaremos con los ejercicios de la última vez, anunció. Colocaos por parejas y empezad cuanto antes. Alex, Olaver, venid conmigo. Ambos se acercaron al guardián mientras éste escudriñaba los alrededores de la fortaleza, protegiéndose los ojos con la mano. Ahí está bien, murmuró entre dientes. Luego les hizo un gesto para que lo siguieran y los condujo más allá del lago, hasta la linde del bosque, donde nacían los primeros árboles. Este es un buen sitio para empezar, dijo. Alex, hasta ahora solo habías logrado convocar una llamarada bajo gran presión, pero tienes que aprender a controlarte antes de estar listo para entrenarte con los demás. Te he traído aquí para recrear una situación de tensión que te ayude a generar llamaradas sin que corras verdadero peligro. Olaver está aquí para ayudarte y cuidar de que no te hagas daño ni se lo hagas a nadie. Es mi mejor aprendiz y el más experimentado. Hazle el mismo caso que me harías a mí. ¿Alguna pregunta? Sí, señor. ¿En qué consistirá esa situación? Serian no pudo evitar un ligero rictus en la comisura de la boca antes de responder. Nada que un verdadero aprendiz de Iunem no pueda superar. Luego se dirigió a Olaver antes de partir de nuevo hacia la torre. Trata de no incendiar el bosque, como la última vez. Cuando Serian ya se había marchado, Olaver se giró hacia Alex y comenzó a explicarle en qué consistiría su tarea. ¿Ves estas raíces? Las que están casi fuera de la tierra, dijo, señalando a los árboles más cercanos, los que estaban más aislados del resto. Serán tu enemigo.
Yo las lanzaré contra ti y tú tendrás que defenderte quemándolas. ¿Estás listo? ¿Cómo que mi enemigo? Espera ahí. Comenzó Alex, pero no le dio tiempo a decir más puesto que, con un gesto de Oliver, las raíces más cercanas comenzaron a moverse, lentamente al principio, apartando la tierra húmeda de alrededor con inquietante facilidad. ¿A qué esperas? Le incitó el joven. Las raíces del primer árbol ya se habían desenterrado completamente y se agitaban como culebras, mientras las de los demás comenzaban a seguirlas. Alex respiró hondo, pero para cuando se dispuso a atacar ya era demasiado tarde. Algunas de las raíces más cercanas crecieron súbitamente y, con una inesperada agilidad, se lanzaron contra él. Lo asieron con violencia por las extremidades mientras el joven trataba de librarse frenéticamente. Sin embargo, cuando una nueva raíz le aferró los tobillos, perdió el equilibrio y se desplomó. ¡Lucha! Le gritó Oliver, que controlaba cada raíz como si fuese uno de sus propios dedos. ¡Defiéndete! Alex seguía retorciéndose, intentando evitar que terminasen de asirlo por completo, pero lo único que se le ocurrió fue lanzar un golpe de viento hacia una de las raíces que amenazaba con engancharse a su cuello. La raíz chocó contra el suelo a plomo, levantando una lluvia de tierra que dejó al joven momentáneamente ciego. «Usa el fuego, Alex», insistió Oliver. «No me obligues a apretar más». Pero al final tuvo que hacerlo, pues Alex no terminaba de decidirse. Varias raíces más se lanzaron a por él y las que ya lo tenían agarrado incrementaron su resistencia y la fuerza con la que lo estrangulaban. A los pocos segundos, Alex ya no podía moverse. «Vamos, quémalas». Los gritos de Oliver cada vez se volvían más lejanos a medida que una raíz, que se había enroscado en su cuello, se apretaba cada vez más. Cuando comenzó a verlo todo borroso y estaba a punto de darse por vencido, las raíces se aflojaron, retirándose a su lugar natural. «Alex. ¿Estás bien?», exclamó Oliver, que se había acercado corriendo y trataba de espabilarlo. «Sí», murmuró, frotándose la garganta. Las sienes le palpitaban con fuerza. «Creo que me he pasado y perdona», se disculpó el joven con expresión arrepentida. Le ayudó a levantarse ofreciendo su hombro como apoyo. «Será mejor que descanses, lo dejaremos por hoy». «No», exclamó Alex, sin poder controlar la tos. «Dame unos minutos y lo volvemos a intentar». «¿Estás seguro?» «Desde luego». Pasaron 2 horas e hicieron falta 5 intentos para que Alex lograra convocar de nuevo una llamarada. Al filo del anochecer y con Galobrián rondando ya por la puerta principal, agarró con una mano a una de las raíces que lo acosaban y, desde su palma, un intenso fuego se fue propagando, saltando de raíz en raíz hasta que todas estuvieron envueltas en brillantes lenguas de fuego. Alex tuvo la sensación de que las raíces se retorcían de dolor, pero enseguida Oliver extinguió las llamas y devolvió las inocentes plantas bajo tierra. Al regresar a la fortaleza, Oliver le fue explicando. «Esas llamas no son normales, son más persistentes y peligrosas que las que brotan de un fuego común, lo cual nos da una gran ventaja, aunque sean mucho más difíciles de controlar. ¿Ves? Esta vez solo te has quemado la palma, pero casi acabas por completo con el árbol». Alex apenas podía cerrar la mano quemada, agradeciendo los pequeños copos de nieve que caían en ella y le aliviaban un poco el dolor. «Aprenderás a convocarlas sin quemarte, por eso no te preocupes», continuó alegremente Oliver. «Además, un bravo mago de la casa de Roy como tú no debería preocuparse por nimiedades como esa. A todo esto, ¿de dónde eres?» «Yo nací en el páramo, pero he vivido desde los 10 años en Arica». A Alex aquello no le pilló por sorpresa. A pesar de su sencillez no se imaginaba a Oliver caminando tranquilamente por un pueblecito como Carvaría. «¿Es tan grande como dicen?», preguntó con curiosidad. Nunca había estado en Arica, el mayorazgo de la casa de Roy. En realidad, la población más grande que había visitado era Soto, y ni siquiera tenía murallas. «Bueno, es más grande que cualquier otro pueblo que conozca», desde luego respondió Oliver, frotándose la nuca, «pero el castillo del mayorazgo no es comparable a Elimbar. En realidad, creo que no es de los más grandes, siquiera. Pero eso da igual, estando defendido por los hombres de Roy es inexpugnable», declaró con orgullo. Alex no pudo evitar sonreír. «Desde que llegué no he tenido ocasión de sentirme especialmente orgulloso de pertenecer a la casa de Roy», confesó con algo de apuro. «En realidad, nunca lo he hecho, y menos aquí, con tantos nobles de casas que ni siquiera sabía que existían». «Pues razones tienes de sobra, aunque no las conozcas», replicó Oliver. «Nuestra casa es de las más antiguas, con grandes gestas y hazañas en su haber.
y algunos de los nobles que ves aquí no son más que gente normal incapaz de soportar el peso de su linaje. Pero no te fijes en eso, sino en las personas. Mira a Serian, por ejemplo. No es noble, pero no creo que haya un solo hombre en Elimbar que no estuviese dispuesto a seguirlo hasta la muerte, si fuera preciso. Si algo he aprendido en Arica es que los nobles que más se esfuerzan en aparentar suelen ser los que menos merecen su título, y que algunos que no lo tienen, demuestran coraje y bondad suficientes como para ser ellos mismos los fundadores de una gran casa. En ese momento, Alex recordó las últimas palabras que le había dedicado su padre. ¿Tú conoces a Varo de Roy? Preguntó. Claro, fue un gran guerrero, respondió Olaver. ¿Por qué lo preguntas? Antes de marcharme de casa mi padre me dijo que nunca olvidase que era descendiente de Varo de Roy. En ese momento no le di importancia, pero ahora me gustaría saber quién fue. Olaver se paró en seco, dándose la vuelta con brusquedad, y se quedó mirándolo de hito en hito, con una expresión de grave solemnidad. En ese caso, es un honor conocerte, Alex de Roy sentenció. Alex arqueó una ceja. La verdadera nobleza no puede darla el dinero ni el nacimiento, pero en tu sangre corre muy buena savia y vamos, te contaré la historia de Varo de Roy. La dinámica de los entrenamientos no varió un ápice después de su ingreso en Eumem. Descubrió que el capitán Egas entrenaba únicamente a los recién llegados y solo durante el primer año, y que las clases en el Scriptorium se extendían por 3 estaciones. Además, cada cual permanecía con su maestro hasta que éste consideraba que estaba listo, lo que solían ser en torno a los 10 años como término medio. Serian resultó ser un buen maestro, pero distinto a orología. Él prefería dejar la iniciativa a los alumnos y darles consejos o corregirlos si cometían algún error. No arrugues tanto el ceño, Alex le dijo, un día que fue a comprobar sus progresos con Olaver. La magia no es algo mecánico que se pueda dominar con cabezonería. Hay magos que después de una década de intenso entrenamiento apenas han rozado su potencial, y otros que en pocos años dan lecciones a los más ancianos. No trates de moldear tus poderes, no son tuyos para que trates de manipularlos. En lugar de eso, intenta amoldarte tú a ellos. Después de 2 semanas de intensa preparación con Olaver, Alex estuvo listo para entrenar con sus compañeros en la torre. Le dijeron que estaba preparado en cuanto logró crear una lengua de fuego de 2 varas de largo sin que las llamas le quemasen la mano. Durante su primer día en la torre, en mitad de un ejercicio, Serian se acercó a su lado y lo interrumpió. Tiendes a hacer siempre lo mismo. Eso te hace predecible y da una importante ventaja a tus rivales. Laro, que estaba frente a él, tenía que deshacer la llamarada de Alex con la suya propia. Usa la imaginación. El fuego es todo lo maleable que tú quieras que sea, aprovéchate de ello y, señalando a Laro, terminó. No dejes nunca que adivine lo que vas a hacer, salvo que estés seguro de que no puede detenerte. E incluso entonces, trata de evitarlo. Alex no tardó en darse cuenta de que, debido a su ingreso en Eumem, la mayoría de los habitantes de la fortaleza había cambiado su actitud hacia él, especialmente los magos. Lo trataban con más respeto, incluso con algo de admiración, aunque sus amigos siguieron comportándose de la misma manera, cosa que agradeció de corazón. Cuando faltaban 3 semanas para el torneo, decidieron reunirse en uno de los salones del lado sur de la fortaleza, encima de las caballerizas de la guardia, para ayudar a Dubard a entrenar lo máximo posible. El pobre chico estaba cada vez más nervioso según se iba acercando la fecha, y la confianza que había adquirido cuando se clasificó iba desapareciendo poco a poco, a pesar de los esfuerzos de sus amigos. No hay manera. Es inútil. Dejémoslo, exclamó abatido, después de no lograr aguantar ni 5 segundos en un 4 contra 1, el 10º que organizaban. No te desanimes, dijo Cerasia. Era un ejercicio muy difícil. Tal vez si probásemos con uno más sencillo pero es que el torneo no será más sencillo, sino mucho más complicado. Dijo Dubard, dejándose caer en una silla. Alex tiene razón, no sabemos qué es lo que nos pueden pedir que hagamos, y cualquier ejercicio es poco. Solo trataba de que trabajases más duro, repuso Alex, recolocándose la banda. Tengo tanta idea de a lo que te vas a enfrentar como tú, y creo que lo mejor es que estés preparado. Es cierto, corroboró Ralovet. Y si ahora haces ejercicios muy difíciles, luego a lo que te enfrentes en el torneo te resultará más sencillo. ¿Pero es que no lo entendéis?, exclamó Dubard, levantándose de golpe y gesticulando nerviosamente con las manos. No importa lo que haga. Pase lo que pase, no tendré ninguna oportunidad. Cálmate, Dubard le pidió Canos, pero el chico estaba fuera de sí. Sudaba copiosamente y respiraba cada vez más rápido. Cerasia trató de sentarlo, pero no dejaba de caminar. Parecía un lobo enjaulado.
Nada que hacer y nada que hacer, y murmuraba. Alex no pudo evitar sentirse aliviado por no haberse clasificado. El torneo prometía ser de una gran dificultad, pues hasta los más veteranos se estaban preparando a conciencia, por lo que Dubar tenía motivos sobrados para preocuparse. Escucha, dijo Alex, tomándolo por los hombros y deteniéndolo frente a él. No hay razón para tener miedo. Antes de que alguien te haga verdadero daño, los guardianes te sacarían de allí, y si resulta ser demasiado peligroso o complicado, siempre puedes retirarte. Nadie podría tacharte de cobarde por eso, créeme. Canos y Ralovet se apresuraron a corroborarlo, lo que pareció surtir efecto. Ahora ya no murmuraba y permanecía quieto. Argant aprovechó para acercarle la silla y, al final, lograron convencerlo para que se sentase. Un trago de agua después ya parecía más sereno. Mira, hay un hecho incontestable, apuntó Ralovet, y es que ni Alex, ni Canos ni yo hemos pasado las eliminatorias, pero tú sí. Y mira, Alex, ya apuntaba para ser aprendiz de Ignem entonces. Claro, añadió Cerasia, acercándose para apoyar una mano en su rodilla. Yo ni siquiera tuve el valor para presentarme. Eso significa que tú tienes algo de lo que los demás carecemos. Yo no me siento distinto, repuso Dubar, ya bastante calmado pero igual de pesimista. Luego miró la banda escarlata de Alex para concluir. No debería haberme clasificado, solo tuve suerte, nada más. ¿Y quién dice que no seguirás teniéndola? Terció Alex. Si te rindes ahora nunca sabrás qué habría pasado. Además, nos dejarás a todos en mal lugar, añadió, tratando de quitar hierro a la situación. El único de nosotros que llega al torneo y ni siquiera se presenta. Después de dejar cuidadosamente apoyada la espada junto al cabecero de su cama, Alex colgó en él la banda de Ignem y terminó de quitarse la ropa. Había dejado a Dubard en su dormitorio, en manos de los demás, y había subido penosamente las escaleras hasta allí arriba, esperando poder tumbarse y descansar un poco antes de la cena. Un día largo. Ergan, uno de sus compañeros de hermandad, había subido un libro y lo estaba leyendo tranquilamente a la luz de un candil, abrigado bajo una pesada manta. Larguísimo, respondió Alex, dejándose caer en su cama y haciendo crujir el somier de madera. Hemos estado ayudando a entrenar a un amigo para el torneo y acabó perdiendo los nervios. Si hubiese llegado hace tan solo unos meses yo también lo estaría, respondió Ergan, cerrando el pesado volumen y apoyándolo en el arcón. Luego se apartó su crispada melena antes de continuar. Habéis tenido mala suerte, un año después y habríais estado mucho mejor preparados. ¿Tú cuánto tiempo llevas aquí? Preguntó Alex, sin siquiera abrir los ojos. Casi 3 estaciones. Yo sí que llegué a tiempo, bromeó. Supongo que te has clasificado, ¿verdad? Cuando estéis compitiendo no seas demasiado duro con él, por favor. Ya bastante tiene encima. Ni hablar, se rió, pienso ir a por todas. Así que más os vale a ti y a tu amigo ir a poneros a cubierto cuando pase cerca. Por mí no te preocupes, repuso Alex, porque voy a estar bien lejos. Me eliminaron en la segunda vuelta. ¿Y? ¿Cómo que y? Exclamó Alex. Se incorporó y apartó el dosel para mirar a Ergan directamente. ¿Que por qué no te presentas?, respondió aquel, algo confuso. Porque me eliminaron, repitió Alex, mirándolo intensamente. Bueno, pero eso, y Ergan pareció recordar algo. Es cierto, tú todavía no estabas. Cualquier aprendiz de las 5 hermandades puede presentarse sin necesidad de pruebas, se supone que ya reunimos las cualidades necesarias para participar. Alex no se lo podía creer. Se sentó y se sujetó la cabeza con las 2 manos. ¿Y por qué había tantos aprendices de hermandades en la selección? Ni idea, respondió Ergan, encogiéndose de hombros. Puede que por diversión, o para que no bajase el nivel. Sé que Oliver y algunas de las chicas se presentaron para practicar y medirse con los demás, pero otros no lo han hecho para que no supieran su forma de combatir. Yo preferí entrenar por mi cuenta. Entonces sí. Alex dejó la pregunta en suspenso. El día del torneo puedes participar, sentenció Ergan, volviendo a su libro. Eres de Ignem, nadie te pondrá ninguna pega. Alex no era capaz de distinguir si estaba eufórico o aterrorizado.